Muy buenas noches a cada familia que se está conectando en este momento. Tenemos una cita toda esta semana a partir de hoy, 16 de febrero, hasta este viernes que viene. Y durante toda esta semana, 7 de la noche, nos daremos cita con un propósito: enamorarnos más de nuestro Dios. Bienvenida cada una de las familias que están aquí conectadas. Les animamos, por favor, si usted ya está viendo la transmisión, nos haga un favor, compartir. Allí está la flechita de compartir, dele un clic y comparta con familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos e incluso con miembros de nuestra comunidad adventista. La Iglesia Central de Culiacán les extiende una calurosa y cariñosa bienvenida. Esta semana, Santa Convocatoria tiene como objetivo, como les decía, que nos enamoremos más de Dios, nos conectemos cada vez más con Él. Y durante esta semana, a través del canto, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, estoy convencido de que haremos lo posible para que el Espíritu Santo llegue a nuestras casas. Sí, de repente Culiacán en algunos momentos se pone un tanto tenso y no estamos saliendo mucho en las noches, pero eso no va a ser impedimento para que tú y yo nos encontremos cada noche, 7 de la noche, para consagrarnos con nuestro Dios. Así que espero que ya le hayas dado un clic para compartir. Y queremos hacer un experimento. Hoy, por ser la primera noche, vamos a hacer un experimento. Queremos terminar con un bando de oración. Un bando de oración con cada necesidad, cada petición. Pueden ser también agradecimientos. Y puedes hacerlo llegar a través de dos medios. El primero, pues obviamente es a través de los chats de ya sea la plataforma de Facebook o de YouTube, y allí nosotros estaremos leyendo esos comentarios. El segundo puede ser un mensaje privado a través de la plataforma de Facebook, y también estaremos muy al pendiente. Si hoy tenemos una buena respuesta, mañana estaremos iniciando con ese bando de oración al cierre del tema en vivo, para que juntos, como dice la palabra de Dios, unidos en un solo propósito, llevemos nuestras necesidades al Padre y seguramente Él nos va a escuchar. Pues sin más, quiero invitarles a que ahí juntos hagamos un alto en casita. De pronto, si estabas haciendo otras cosas mientras veías este programa, hagamos una pausa. Vamos a encomendarnos en las manos de Dios para que venga a visitarnos a través de su Santo Espíritu. Ahí donde estás, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre, iniciamos una semana, queremos que sea una semana especial, una semana donde nos conectemos mejor contigo, recordemos el amor que tú nos tienes, pero sobre todo, ¿por qué necesitamos responder a ese amor? El privilegio que corresponde el ser llamados hijos tuyos, y entonces, reconociéndote como el dador de todo, seamos fieles delante de ti. Por favor, bendice este programa. Quiero encomendarte también al orador de esta serie de temas, al contador Abel Rojas, para que lo uses como un instrumento poderoso para el beneficio de tantos que necesitamos estar cada vez más cerca de ti, Señor. Gracias por oírnos. Bendice cada hogar conectado. Lo rogamos en Jesús. Amén. Muy bien. Durante esta semana, como ustedes ya escuchaban en la oración, el instrumento escogido por Dios para compartir la palabra es el contador Abel Rojas. Él es el tesorero de nuestra asociación aquí en el estado de Sinaloa, Unión Mexicana del Norte, y tendremos el privilegio de ser guiados, conducidos a través del estudio de su palabra, de la palabra de Dios, por medio del contador Abel. Pero antes de darle la palabra al contador, quiero invitarles a que juntos preparemos nuestro espíritu por medio de un canto. Este canto será nuestro canto tema. Cada noche lo estaremos entonando y este será el momento para hacerlo. Así que súbele ahí a la tele, súbele al dispositivo para que las notas de este canto se mezclen con nuestras voces y entonces se prepare nuestro espíritu. Estrellas, la luna y el sol, y es que todo procede de él, y he propuesto en mi corazón
ser un buen mayordomo leal, de cuidar lo que Él puso en mí para administrar. Comprado con sangre en la cruz, fue el precio de mi redención. Pondré mis talentos a tus pies, mis bienes, mi tiempo, Señor. Mi cuerpo cuidaré, siendo fiel te esperaré, hasta que vuelvas, mi Señor, el gran Rey, mi Creador. Hoy prometo fidelidad, oh gran Dios, y ser fiel hasta mi final. Pues prosperas aquel que confía en ti y obedece a tu voluntad. He entendido que tú eres fiel, hoy anhelo escuchar esa voz que me dice, buen siervo y fiel, entra en él. Comprado con sangre en la cruz, fue el precio de mi redención. Pondré mis talentos a tus pies, mis bienes, mi tiempo, Señor. Mi cuerpo cuidaré, siendo fiel te esperaré, hasta que vuelvas, mi Señor, el gran Rey. Comprado con sangre en la cruz, fue el precio de mi redención. Pondré mis talentos a tus pies, mis bienes, mi tiempo, Señor. Mi cuerpo cuidaré, siendo fiel te esperaré, hasta que vuelvas, mi Señor, el gran Rey, mi Creador. Muy buenas tardes, amigos, hermanos. Es un gusto para mí poder saludarles a través de este medio. Y en esta hora vamos a iniciar el estudio de nuestra palabra, de la palabra de Dios, perdón. Y vamos a hacerlo con una pequeña oración nuevamente antes de abrir la palabra de Dios. Amoroso Padre que estás en el cielo, vamos a abrir tu palabra. Rogamos que estés con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Saben, hermanos, amigos, cuando se habla del término santa convocación, especialmente en el Pentateuco, en los libros de Éxodo, Números, Levítico, se habla de cómo ponerse a cuentas con Dios. El pueblo de Israel tenía que venir y ponerse a cuentas con Dios. Y eso, hermanos, es de vital importancia porque los tiempos en los cuales vivimos necesitamos cada día más estar en comunión con Dios, estar a cuentas con Dios. Por eso es importante que durante esta semana podamos estudiar la palabra de nuestro Dios, recordar que necesitamos ponernos en las manos de Dios para poder compartir con aquellos que no conocen de Cristo Jesús, poder estar al servicio de nuestro Dios y que de esa manera, hermanos, amigos, podamos
llevar el mensaje a otras personas para que podamos anunciarles que Cristo Jesús vuelve pronto. Y es en ese contexto en el cual en esta noche quiero compartir con ustedes este tema y la importancia, amigos, hermanos, de que podamos estar en comunión día a día con nuestro Dios. Vivimos en épocas en las cuales el mundo se está alejando de Dios. La sociedad en la que vivimos no quiere mucho o nada a veces estar en contacto con Dios. Ya no es importante ni relevante las cosas de Dios. Pero no porque esto sea así, no porque sea una tendencia en la actualidad, significa que Dios ha perdido relevancia o importancia. Para nosotros como hijos de Dios nos debe quedar claro que es lo único que nos va a sostener de aquí hasta que Él regrese por segunda vez. Por ello, quiero compartir con ustedes una cita de la hermana Elena White, Servicio Cristiano Eficaz, página 52. Y miren lo que dice la hermana White. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo común. Esto, hermanos, es muy, muy alarmante. Es decir, se nos hace la advertencia que si seguimos en la misma situación en la cual nos encontramos como hijos de Dios y no lo ponemos en primer lugar, no vamos a estar listos para cuando Él regrese por segunda vez. Y es la misión. Dios quiere que estemos listos para que preparemos a otras personas para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. Por ello es importante que día a día, en cada mañana, cada tarde, cada noche podamos estar pidiendo la voluntad de Dios en nuestra vida, pudiendo estar en contacto, en comunión con nuestro Dios. Y miren lo que dice el profeta Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 55, versos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si por alguna razón tú y yo estamos en una situación en la que no nos hemos puesto a cuenta con nuestro Dios, hermanos, todavía es tiempo. Dios está listo para abrir su corazón hacia cada uno de nosotros. Dice la hermana White, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 332. Debemos de contemplar a Dios, y al contemplarlo perderemos el yo. Vivimos en esa época, amigos, hermanos, en la cual lo que me sucede a mí es lo único que importa. No importa otra cosa. Si mis caminos y mis acciones no están acorde a lo que Dios quiere para mí, entonces lo hago a un lado, porque para mí es más importante lo que yo pienso. Y por ello se nos hace la invitación que contemplemos a Cristo Jesús, que contemplemos a Dios, que nos olvidemos de nosotros mismos, que podamos entender que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ministerio de Curación, página 409, dice: la comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Esto nos quiere decir, amigos y hermanos, que cuando nosotros nos negamos a todo nos parece mal, es que eso es legalismo y eso ya no está vigente, eso es anticuado. Quiere decir, amigo, hermano, que entonces tú y yo no estamos teniendo una comunión como debiésemos estarla teniendo con Cristo Jesús. Porque la comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. El Evangelismo, página 265, dice lo siguiente: los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Y amigo, hermano, tenemos que, tú y yo, tener cuidado, porque si no estamos arraigados en la palabra de nuestro Señor, tú y yo podemos llegar a ser engañados. Marcos capítulo 13, versículo 33. Marcos capítulo 13, versículo
33 dice de la siguiente manera el Señor: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hermanos, amigos, tenemos que estar tomados de la mano de Cristo Jesús diariamente, porque si queremos ser parte de esa muchedumbre que se encontrará con Cristo Jesús cuando Él regrese por segunda vez, tenemos que ser fieles a Él. Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 41, dice de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, cada día debemos entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Cada día debemos ponernos en sus manos. Todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida deben estar al servicio de nuestro Dios. Debemos poner nuestra vida en sus manos. La hermana White dice: la única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos de amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Y esto, hermanos, debería de alarmarnos, porque si nosotros no estamos arraigados en nuestro Dios, fácilmente el egoísmo, la autosuficiencia nos gana. Y de esa manera nosotros empezamos a depender de nosotros mismos en vez de depender de nuestro Dios. Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, dice el versículo 10, Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Conocemos la historia, Daniel 6, cuando se firma un edicto de parte de compañeros de trabajo de Daniel, en los cuales estaban enojados por la forma en que Daniel era fiel a su Dios. Y este personaje simple y sencillamente, cuando se entera de que si no adora al rey, va a ser echado al foso de los leones, entonces él simplemente, como lo solía hacer, como estaba acostumbrado a hacerlo, dice que abrió las ventanas de su casa, y cuando las abre se arrodilla y ora a Dios, porque él dice oraba 3 veces al día. Y esto no significa, amigos y hermanos, que oraba solamente al momento del desayuno, al momento de la comida, al momento de la cena, como a veces nosotros lo hacemos. No, Daniel tenía horarios específicos para estar en comunión con Dios. Y por esa razón es que él, cuando se entera de este edicto, que tiene que solamente adorar al rey y no a su Dios, él simplemente se pone en las manos de Dios, como solía hacerlo antes, dice la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, es importante para nosotros orar, porque la oración, hermanos, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es el medio por el cual tú y yo estamos conectados a Él. Es la forma en que tú y yo nos conectamos con Él, en la que Él nos escucha. Él conoce nuestro corazón, pero Él quiere que tú y yo estemos conectados con Él a través de la oración. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Dice el apóstol: orad sin cesar. Hermanos, a veces nosotros podríamos decir, no nos gusta orar. No le dedicamos el suficiente tiempo e importancia a la oración. Y la oración, hermanos, es el poder que nosotros tenemos en nuestras manos para poder estar en contacto con nuestro Dios. Patriarcas y Profetas, página 446, menciona la hermana White: no hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios.
¿Qué palabras, hermanos? Necesitamos estar en todo momento dependiendo y poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo escribe, versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, la lucha no es contra mi vecino, la lucha no es contra mi familiar, la lucha es contra el enemigo de Dios. Él no le interesa, o a él no le interesa en lo más mínimo tu vida ni la mía. Él lo único que quiere es destruirnos. Pero el apóstol nos hace la invitación para que nos revistamos de la armadura de nuestro Dios, para que podamos estar firmes y podamos rechazar las acechanzas del enemigo. Si se permite que la mundanalidad entre en nuestra mente, si no tenemos deseos de orar ni deseos de estar en comunión con Él, quien es la fuente de la fortaleza y la sabiduría, el Espíritu no permanecerá en nosotros. Si nosotros no anhelamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, entonces de nada servirá el hecho de que nosotros digamos que somos hijos de Dios, puesto que decimos una cosa, pero estamos actuando de manera diferente. Permita Dios, hermanos, amigos, que podamos día a día anhelar a Cristo Jesús en nuestros corazones. Salmo 55, el versículo 17. Salmo 55, verso 17, dice el salmista: tarde y mañana, mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. El salmista, hermanos, estaba seguro de que Dios escucha nuestras oraciones. Así que en todo momento clamaré a Jehová y Él oirá mi voz. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, el versículo 12, dice de la siguiente manera: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, dice Jehová, y yo os oiré. Hermanos, Dios está dispuesto. Dios está listo para escucharnos. Dios quiere que estemos a cuentas día a día con Él. Lo único que tenemos que hacer es venir y realmente rendirle nuestro corazón. Debe recibirse diariamente la gracia divina, o ningún hombre permanecerá convertido. Hermanos, debemos día a día depender de nuestro Dios. Si queremos cada uno de nosotros estar del lado de nuestro Dios, día a día tenemos que invocarlo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15, dice de la siguiente manera: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué hermosas palabras, hermanos, de parte de nuestro Dios. Cuando Dios hace ese pacto con Salomón y le dice: yo estoy dispuesto a escucharte, yo estoy dispuesto a que ustedes vengan a mí, a que se humillen, a que me reconozcan como el único Dios verdadero. Y de esa manera yo voy a estar con ustedes, los voy a escuchar, voy a ayudarles en todo. Dice la hermana White, Conflicto de los Siglos, página 651. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Hermanos, vivimos todavía en momentos de libertad. Vivimos todavía en tiempos en los cuales tú y yo libremente aún podemos estudiar la palabra de Dios. Pero pronto llegarán días en los cuales eso no sucederá más. Por ello es importante que en este momento que tú y yo tenemos de libertad podamos poner a Dios en primer lugar, para que cuando esos días malos lleguen,
tú y yo podamos tener presentes las promesas de nuestro Dios, podamos entender que su palabra es tan vigente y que sus cuidados estarán con cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece a vosotros que encontráis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad, dice la hermana White, en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Hermanos, a veces vivimos en una época en la cual ni el mundo y a veces ni nosotros mismos estamos esperando esos días finales. De esa manera, hermanos, es importante que ustedes y yo estemos alerta. Jesús nos lo advirtió. Mateo capítulo 24, versículo 24. Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Y miren esto, hermanos, si fuese posible aún a los escogidos. Si tú y yo, hermano, hemos sido escogidos, tenemos que estar alerta. Porque si no lo estamos, entonces vamos a ser engañados. Porque el enemigo va a hacer lo posible de engañar aún a los escogidos, pero no lo va a lograr. Porque los escogidos, hermanos, están arraigados en Cristo Jesús. Necesitamos entender esa parte. Pero si no estamos arraigados en Jesús, hermanos, entonces no seremos de los escogidos y seremos engañados. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios, necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada, que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Hermanos, no nos confiemos. Dice el apóstol Romanos capítulo 13 versículo 10, que estemos alerta, que entendamos el tiempo en el cual vivimos, que ya no durmamos más, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y hermanos, necesitamos día a día estar en comunión con nuestro Dios. Memorizad las Escrituras, dice la hermana White, y luego lanzad sobre Satanás un escrito está, cuando venga con sus tentaciones. Fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás. Llegará el tiempo cuando serán privados de la palabra escrita, pero si esta palabra está grabada en la memoria, nadie puede quitarla de vosotros. Hermanos, es importante que tú y yo tengamos un estudio dedicado de la palabra de nuestro Dios. La hermana White menciona que cuando estemos ante tribunales, cuando estemos defendiendo nuestra fe en los tiempos del fin, el Espíritu Santo nos recordará lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Pero cuando tú y yo no estudiamos, cuando tú y yo no aprendemos, ¿qué nos puede recordar el Espíritu si no tenemos nada que nos recuerde? Por eso es importante que entendamos que lo que nosotros estudiamos, oramos, el Señor se encargará de que dé fruto en cada uno de nosotros. Miren, hermanos, miren esto, lo que les mencionaba. Los siervos de Dios no deben preparar un discurso especial para presentarlo ante las autoridades por causa de su fe. Su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Entonces, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieren a oír. Qué tremendo, hermanos. Eventos de los últimos días, página 62. Dios necesita que tú y yo estemos confiados en Él, que tú y yo podamos servirle siempre. Necesitamos grandemente alentar y cultivar pensamientos puros, castos, y fortalecer las facultades morales antes que las potencias inferiores y carnales.
Dios nos ayude a darnos cuenta, hermanos, de nuestros apetitos autocomplacientes. Dios quiere que tú y yo le entreguemos nuestra vida. Dios quiere que tú y yo estemos con Él, que tú y yo podamos entender que los tiempos en los cuales vivimos son tiempos peligrosos y que cada día debemos depender más de Él. Si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es ahora, cuando es esencial la piedad personal. Debería plantearse las preguntas: ¿quién soy yo y cuál es mi trabajo y misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del de Cristo o del enemigo? Que cada alma se humille ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de la expiación. Qué tremendas palabras, hermanos, de parte de la hermana White. Dios traerá toda obra a cuenta, sea oculta o no, sea buena o no. Y por eso dice Conducción del Niño, página 530, no podemos permitirnos vivir sin tomar en cuenta el día del juicio. Pues aunque se posponga mucho, ahora está cerca y a las puertas, y se apresura grandemente la trompeta del arcángel. Pronto sorprenderá a los vivos y despertará a los muertos. Hermanos, Cristo Jesús vuelve pronto. Necesitamos estar preparados. Si tú y yo no anhelamos estar en la patria celestial, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Si tú y yo no estamos listos para ese momento, ¿qué estamos haciendo? Jesús vuelve pronto. Jesús va a regresar. Jesús va a venir por cada uno de nosotros. Si estáis en correcta relación con Dios hoy en día, estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy. Y si Cristo viniese hoy, hermanos, amigos, ¿estaríamos preparados para ese encuentro? Permita Dios que podamos estar listos. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, se encuentra una invitación muy especial de parte de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y dice de la siguiente manera: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, Cristo Jesús vuelve pronto. Necesitamos prepararnos, necesitamos estar listos para ese encuentro. Cristo Jesús toca a la puerta. Depende de ti y de mí abrirla. Permita Dios que podamos abrirle la puerta a nuestro Jesús, a nuestro Dios, para que Él pueda hacer ese cambio en nuestra vida, para que Él pueda ayudarnos día a día a prepararnos para ese glorioso encuentro, y que mientras Él regresa por segunda vez, también podamos preparar a otros, podamos estar listos nosotros, nuestra casa y todos aquellos a los cuales nosotros podamos compartirles que Cristo Jesús vuelva pronto. Que el Señor nos bendiga y que podamos muy pronto estar recibiendo a nuestro amado Señor en las nubes de los cielos. Terminemos con una oración. Amoroso Padre que estás en la altura de los cielos, muchas gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia tú nos amas. Gracias porque nos permite ser tus hijos. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser dignos hijos y representantes tuyos, Señor, en esta tierra. Que nuestra vida realmente refleje a Cristo Jesús. Y que durante esta semana, Señor, nos pueda también ayudar para estar a cuentas contigo, para traerte nuestro ser completamente a ti. Si hay algo que nos impide, Señor, en esta hora, entregar nuestra vida completamente a ti, ayúdanos para quitarlo de enfrente, Señor, y que puedas moverlo y podamos venir a tus brazos amantes, Señor. Quédate con nosotros durante estos días y como lo haces siempre. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.
Qué tremendo mensaje hemos recibido en esta ocasión. Ojalá podamos responder a esa invitación y lo hayamos hecho, sellándolo con la oración que acabamos de tener. Quiero animarles para que mañana nos volvamos a encontrar a través de estas redes sociales, Facebook o YouTube, de nuestra Iglesia Central de Culiacán, y juntos podamos continuar con esta Semana de Santa Convocatoria. Estoy convencido de que el tema de hoy ha sacudido nuestras vidas, pero más aún nos estará motivando a través de la presencia del Espíritu Santo a consagrarnos cada vez más. Recuerda que hoy estamos haciendo un experimento y el experimento consiste en, si hay una necesidad, una petición que tú quieras compartir, lo hagas a través de la caja de chat, ya sea en cualquiera de las dos plataformas o en un mensaje exclusivo aquí en nuestra página de Facebook, para que solo nosotros lo podamos leer. Si hoy tenemos una buena cantidad o algunas peticiones, mañana estaremos en este momento de cierre haciendo un banner de oración en vivo para que juntos, unidos en un solo propósito, pongamos esas necesidades en las manos de nuestro Dios. Que tengan una bendecida noche, un sueño reparador y mañana nos volvamos a encontrar. Dios les guarde y una feliz noche.